a empezar la segunda parte de la clase, el segundo bloque. Como os comentaba, podríamos resolver el problema de forma óptima. O sea, el problema se puede resolver de forma óptima de varios métodos. Luego explicaré el método bueno, no el de IP. El IP es el método malo. Pero en muchas ocasiones a uno no le interesa un método, una solución óptima, le interesa una solución, cualquiera. Y ojalá sea buena. Y ojalá responda a las características habituales de la forma de actuar de la gente. Porque uno de los problemas que tienen, que creo que no hemos superado como área, cuando digo que creo que no hemos superado como área, me refiero a la investigación de operaciones, es que la mayoría de la gente cuando nos ve nos sigue mirando como si fuéramos unos bichos raros. No nos entienden. ¿Sí? Eso es una cosa que ha hecho muy bien la gente de data. Básicamente, la gente de data no habla con los de abajo y los sustituye completamente por cosas automatizadas que después fallan, pero bueno, como los han decidido la gente de arriba, que no tienen ni idea de lo de abajo, pues ya está. Nosotros, como estamos un poco más abajo, a veces esto genera una cierta problemática, que es lo que una heurística constructiva, basándose en el hecho de que antiguamente resolver estos problemas era difícil y basándose en el hecho de que incluso ahora alguna de estas cosas pues representa problemas, no es normal dedicar tanto tiempo para resolver estos problemas internamente, pues esas dos cosas llevan a intentar hacer algo que a una persona le puedes decir, mira, el ordenador ha hecho esto por estos motivos. ¿Sí? Entonces, hemos visto que era una heurística constructiva, es una heurística que va tomando decisiones paso por paso, y esa heurística que toma decisiones paso por paso, esos pasos se tienen que entender o se tienen que plantear como qué decisiones debe tomar nuestro método para el problema. Y ahora, lo primero que hacen todas las heurísticas que trabajan con el Uncapacitated Load Sizing Scheduling Problem, Load Sizing Problem, perdona, el Capacitated Load Sizing Problem, todas se basan en la idea que ellos van a ofrecer soluciones tipo CIO. ¿Vale? Y esto es clave. Es clave porque la solución tipo CIO nos va a ayudar muchísimo. Nos transforma la pregunta que tendría que hacer una heurística constructiva original, que es, estoy en el principio, al principio del horizonte, o sea, el primer momento en que tengo que tomar una decisión, el equivalente al 2. ¿Cuál es el equivalente al 2? Pues en mi horizonte de 5 semanas, estoy en el lunes de la primera semana. ¿Qué hago? Vale, pues la pregunta que tendrías que contestar, que es, estoy al principio del horizonte, ¿qué hago? Originalmente, la versión original sería ¿cuántas unidades compro? ¿Vale? Esa sería la pregunta original. Pero la pregunta, teniendo en cuenta el CIO, ¿vale? Recordad, CIO con Z. Y eso es como tenéis que imitar un español, no seseando, ceceando, ¿de acuerdo? Que quede claro. El sonido raro que hacemos no es la S, el sonido raro que hacemos es la Z, que la pronunciamos. Para mí fue un choque. La primera vez que oí a un chileno imitando un español, y decía, ¿pero qué hace? ¿Pero qué hace? Que pronuncia las zetas. Eso es lo curioso. Bueno, con CIO, la pregunta se ha transformado en ¿para cuántas semanas compro? ¿Sí? Porque si tú vas a comprar y te vas a quedar sin inventario la siguiente vez que vayas a comprar, tu pregunta es, estoy en la semana 1, ¿qué compro? ¿Para la semana 1? ¿Para la semana 1 y la semana 2? ¿Para la semana 1, la semana 2 y la semana 3? ¿Para la semana 1, la semana 2, la semana 3 y la semana 4? ¿Sí? Y esa pregunta, desde un punto de vista humano quiere decir, si os lo planteáis como personas, es mucho más consecuente
con la manera que vosotros compráis las cosas que tienen una vida útil larga. ¿Sí? O sea, yo cuando voy a comprar pasta y me voy al Jumbo, no compro para un día o no compro 4 paquetes, compro pues para un mes y medio. Por tanto, la pregunta que yo me estoy contestando y que la persona tiene que plantearse es ¿para cuántas semanas compro? ¿Sí? Que es la pregunta lógica. Por tanto, en el instante inicial, tengo que escoger entre comprar la demanda de la semana 1, la demanda de la semana 1 más la semana 2, la demanda de la semana 1 más la semana 2 más la semana 3 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Y ahora, da igual, es irrelevante la semana a la que me mueva. ¿Para cuántas semanas compro? Por ejemplo, suponed que estoy al principio de la semana 1 y decido comprar para la semana 1, la semana 2 y la semana 3. Eso significa que en la semana 2 tengo inventario, no voy a tener que hacer nada. En la semana 3 tengo inventario, no voy a tener que hacer nada. Y ahora en la semana 4 lo que yo he hecho es trasladarme a la semana 4 y en la semana 4 tengo que volver a tomar una decisión. ¿Sí? Dicho de otra manera, desde el punto de vista del problema del viajante de comercio o de la ruta de reparto, he ido del 2 al 4. Ahora estoy en 4. Y ahora que estoy en 4, ¿qué hago? ¿Cuál es la siguiente decisión que tomo? Porque la decisión de que compro en la semana 2 y de que compro en la semana 3 me la ha dado el hecho de que en la semana 1 he comprado para la semana 1, para la semana 2 y la semana 3. ¿Cierto? Ahora estoy en la semana 4 y vuelvo a tener exactamente la misma decisión. Si os lo planteáis, el problema en la semana 4, este problema de aquí, es idéntico al problema que tenía en la semana 1, pero más chiquitín. ¿Por qué es más chiquitín? Porque ya tengo 3 semanas resueltas de mi vida. ¿De acuerdo? Es el mismo problema, pero más chiquitín. Por tanto, ahora en la semana 4 lo único que voy a hacer es, sea cual sea la regla que me ha permitido escoger entre la semana 1, la semana 1 más 2, la semana 1 más 2 más 3, la semana 1 más 2 más 3 más 4, aquí volveré a hacer lo mismo. Pero aquí escoger entre la semana 4, la semana 4 más la semana 5, la semana 4 más la semana 5 más la semana 6, la semana 4 más la semana 5 más la semana 6 más la semana 7, y así sucesivamente. ¿Sí? ¿De acuerdo? Solamente falta, y aquí es donde se diferencia Silver y Mill y Least Unit Cost, en qué regla uso para escoger entre las alternativas. ¿De acuerdo? Y este es el primer problema serio que nos encontramos entre cómo funciona el cerebro humano y cómo funciona una computadora, cómo funciona un ordenador. Y recordad que al fin y al cabo, todo lo que estamos explicando aquí, investigación de operaciones y toda la historia, toda la data y el analytics y todas estas cosas super fancies que hay ahora y que todo el mundo, lo que es sexy, que es, ahora es machine learning. Bueno, hace unos años era otra cosa, pero esas cosas siempre van a acabar teniendo que hacerlas un ordenador. La va a tener que acabar haciendo una computadora. ¿Sí? Como lo tiene que acabar haciendo una computadora, no os olvidéis, es una computadora. Una computadora no puede pensar como vosotros. Tienes que darle las reglas como una computadora. Y si la computadora lo entiende, pues perfecto, la computadora lo entenderá. Entonces, el ser humano aquí, cuando yo he decidido ir de 2 a 4, de 4 a 1, de 1 a 6, de 6 a 7, de 7 a 5, de 5 a 3 y de 3 a 2, yo he utilizado una lógica un poco ilógica. ¿Sí? ¿En qué sentido que utilizo una lógica un poco ilógica? Pues es que lo he visto y a ojo he decidido lo que quería hacer. La computadora no sabe decir a ojo, lo podría hacer con una red neuronal, pero con una red neuronal hay que darle millones de casos para que lo entienda, etc, etc, etc. Entonces,
nosotros vamos a utilizar una regla para escoger. Y esta regla se basa en la siguiente idea. Voy a determinar la decisión local que parece mejor. Y esa decisión local, en este caso, será calcular el coste medio de cada decisión y quedarse con la más barata. Sé que esto de aquí no hace ningún sentido ahora mismo porque he introducido un término ¿coste medio de qué? ¿Medio de qué? ¿Qué hago? ¿La media de los costes? ¿La media por unidad? ¿La media por periodo? Y esa es la diferencia que hay. Silver y Mill calcula un coste medio por periodo. Y Least Unit Cost, como dice Unit, hace un coste promedio por unidad. ¿Sí? Vale, ahora, ¿qué es el coste promedio por periodo? Ahora, vamos a ver qué es lo que podríamos hacer y lo vamos a hacer con el ejemplo que habíamos puesto antes. Por tanto, voy a copiar de nuevo las demandas y los costes, ¿de acuerdo? H era igual a 1, K era igual a 100 y las demandas, si no recuerdo mal, eran estas. ¿Sí? Ahora, supongamos que compramos solamente la semana 1. Vale. ¿Cuánto me cuesta la semana 1? Bueno, pues tengo que pagar un pedido y acabo la semana 1 con 0 de inventario. ¿Sí? Ahora, supongamos que hago la semana 1 y la semana 2. Pues tengo que pedir un pedido. Fijaros que al final de la semana 1 aún me queda el inventario que compré en la semana 1 para mantenerme en la semana 2. ¿Sí? Por tanto, tengo la demanda del periodo 1 por H. Y si compro para la semana 1, para la semana 2 y para la semana 3, pues fijaros que lo que tendría que hacer es K, que es el costo de ir a comprar, más al final de la semana 1, cuando se acabara la semana 1, en el inventario tendría la demanda de la semana, espera, aquí es un 2, la demanda de la semana 2 y la demanda de la semana 3 en inventario, y tendría al final de la semana 2 la demanda de la semana 3 en inventario, porque la compré antes. ¿Sí? Y ahora, solo por completitud, voy a poner la semana 1 más la semana 2 más la semana 3 más la semana 4. Y ahora fijaros que esto sería ir a comprar, al final de la semana 1 tengo la demanda de las 3 semanas en inventario, al final de la semana 2 tengo la demanda de la semana 3 y la de la semana 4 en inventario, y al final de la semana 3 tengo la de la semana 4 en inventario, y al final de la semana 4 no tengo inventario. ¿De acuerdo? Muy bien. No he puesto números concretos porque no me parece necesario. ¿Sí? Alguien me dirá, profe, ¿por qué ha puesto aquí este 0 por H? Bueno, pues porque aquí habría, al final de la semana 2 no tengo nada de inventario, aquí me faltaría, al final de la semana 3 no tengo nada de inventario, al final de la semana 4 no tengo nada de inventario. ¿Sí? Y ahora, fijaros que esto es el stock de la semana 1, esto es el stock de la semana 1 y esto es el stock de la semana 2, esto es el stock de la semana 1, al final de la semana 1, este es el stock al final de la semana 2, esto es el stock al final de la semana 3. ¿De acuerdo?
Preguntas. Y ahora, solamente por ver que la función crece y que cada vez tiene más componentes, alguien se podría dar cuenta que el costo que he puesto en cada uno de estos elementos crece, lo cual es lógico, porque tiene que ser más caro proveerse para una semana que proveerse para tiene que ser más caro proveerse para 4 semanas que proveerse para 2. Porque te está dando de comer durante 4 semanas, no durante 2. ¿Sí? Por tanto, es lógico que cueste más. Pero para poder hacer una comparativa justa, lo que hay que hacer es ver cuánto te cuesta por semana. ¿Sí? Por tanto, lo que haces es tomar el valor de la semana 1, que es el numerador, y ahora este numerador lo divides entre 1. Y ahora este numerador lo divides entre 2. Y este numerador lo divides entre 3. Y este numerador lo divides entre 4. ¿Sí? En el primer caso es 100 más 0 dividido entre 1, esto es igual a 100. En el segundo caso es 100 más 100 por 1 dividido entre 2 es 100. En el tercer caso es 100 más 150 por 1, más 150 por 1, más 50 por 1, dividido entre 3 es 100. He escogido un ejemplo de estos que tienen pates continuos. Y ahora el de arriba es 100 más 200 por 1, más 100 por 1, más 50 por 1 dividido entre 4. Esto es 112,5. ¿Sí? Si hacéis el cambio de números, no lo hagáis como yo, que yo lo he hecho súper rápido, lo hacéis en un Excel, os saldrán los números, los mismos números, espero, si no me he equivocado calculando, que puede ser. Pero fijaros que esta función lo que te dice es que el costo por semana de la semana 1, de la semana 1 más la semana 2, de la semana 1 más la semana 2 más la semana 3, es irrelevante, cualquiera te sirve, todos valen lo mismo, pero cuando empiezas a crecer semanas, de golpe y porrazo, sube. ¿De acuerdo? Y este es el fenómeno que hay siempre. El fenómeno que hay siempre es que los costos se mantienen o bajan hasta un punto y entonces vuelven a subir. ¿Sí? Y cuando vuelven a subir quiere decir que te tienes que quedar, te tienes que pagar. Por tanto, Silver y Mill lo que te recomendaría es esta opción de aquí, la que voy a marcar yo ahora en amarillo. ¿De acuerdo? Mientras que no crezca, compro para más semanas. Cuando llego a un punto en que crezca, paro. Esa es la heurística constructiva de Silver y Mill. Y de nuevo, mi intención, obviamente os preguntaré cosas de esto y de inventarios deterministas porque he explicado unas cuantas semanas del tema, pero mi intención no es que os quedéis con la idea de esta heurística constructiva. Concreta. Quiero que seáis capaces de extrapolar. Por eso he explicado antes la de itinerarios. ¿Podéis extrapolar esta idea concreta que acabo de explicar a otros problemas que no tengan la misma estructura? Por ejemplo, en el diseño de itinerarios, yo lo que he hecho es ir a la ciudad. ¿Cuál sería mi regla? Pues la que se usa normalmente es ir a la ciudad más cercana. ¿Sí? Y creo que es la que os han explicado en clase, en itinerarios, en gestión de operaciones avanzadas, los que la hayáis hecho. Ahora que yo ya sé qué compro para la semana 1, la semana 2 y la semana 3, pues volvería a hacer lo mismo, pero lo que tendría ahora sería una comparativa de la semana 4 con la semana 4 más la semana 5. ¿De acuerdo? Fijaros que la comparativa de la semana 4, el costo sería K más 0 por H dividido entre 100, digo entre 1, que sale 100. Y entre la semana 4 y la semana 5 es K más la demanda de la semana 5 por H dividido entre 2. Y esto es 310, porque la demanda de 5 es 100. Por tanto, 310 entre 2 es 155. Fijaros que semana 4 más semana 5 es demasiado, por tanto, lo que me diría mi algoritmo es comprar solo para la semana 4.
Y en un tercer paso, pues en la semana 5, como es el fin del horizonte, solamente tengo que comprar para la semana 5. ¿Preguntas? ¿No? Recordad, la Tengo una idea... pregunta. Dime, Em, dime, Antonio. qué tan lejos está esta solución del óptimo del problema si es que no lo resuelve? I don't know. No lo sé. En este caso sé que esta solución no es óptima, pero no lo sé. Los algoritmos que te aseguran eso son algoritmos de aproximación, y los algoritmos de aproximación tienen aproximaciones por lo general no muy buenas. El problema que hay, el por qué Silverymil es muy popular, es que hay una hipótesis de partida en el modelo que yo os he puesto, en el Uncapacitated Lot Sizing Problem, que no se cumple, que es que el horizonte es de 5 semanas. Y normalmente las empresas no trabajan un producto por 5 semanas y después se olvidan de él. Generalmente las empresas trabajan con un producto a lo largo de un ciclo de vida mucho más largo. ¿Sí? Entonces toman decisiones a lo mejor, yo qué sé, por 5 semanas, deciden qué hacen la semana 1 y después hacen una cosa que es mover el horizonte, y en la semana 6 vuelve a haber datos. ¿Sí? Entonces, que son los de la semana 5 partiendo de la semana 2. Entonces, esa hipótesis de fin del mundo que tiene la Uncapacitated Lot Sizing Problem y que tiene la programación dinámica que vamos a ver a continuación, hace que no sea atractivo desde el punto de vista del cliente. Por tanto, generalmente se prefiere Silverymil y Least Unit Cost en la práctica por otras consideraciones, porque el problema que yo estoy resolviendo no es un problema real. El problema matemático que yo estoy resolviendo en el programa lineal entero es una falsedad. Pero si tú me preguntas a nivel teórico cuál es la distancia de optimalidad que hay, puede ser muy grande, puede ser muy pequeño. Generalmente es muy pequeño, es de 5, 6, 7, 8, 9%. Pero hay casos en que es de un 50%. ¿Sí? Ya, perfecto, gracias. Y lo peor de todo es que yo no te puedo decir que esto sea mejor que, por ejemplo, Least Unit Cost. No lo sé. No lo sé. Generalmente, ¿qué se hace? Pues se prueban con varias. La idea del Silverymil es que está mejor orientado a la gente que piensa en semanas o en periodos. Least Unit Cost, la idea es la misma. Semana 1 más semana 2, semana 1 más semana 2 más semana 3, semana 1 más semana 2 más semana 3 más semana 4. Puede ser que no tenga que desarrollarlo todo, pero yo voy a poner estas 4 por ahora. Y el numerador es el mismo, es K más 0 por H, K más la demanda de 2 por H más 0 por H, K más la demanda de 2 más la demanda de 3 por H, más la demanda de 3 por H, más 0 por H. Y en el caso de semana 1, semana 2, semana 3 y semana 4, perdonad, demanda de 2 más demanda de 3 más demanda de 4 por H, más demanda de 3 por demanda de 4 por H, más demanda de 4 por H, más 0 por H. Yo estoy escribiendo esto presuponiendo que me habéis entendido la primera vez y por tanto esto nos suena raro porque lo acabo de hacer hace 2 láminas o hace 3 láminas, y segundo porque al final después resulta que la gente, una de las cosas que más me alega y con motivo es que mis láminas no son un libro. Y yo, claro, no es un libro, no tiene tapa, son unas láminas. Entonces, para intentar mantener las cosas con un poco de cordura, intento que como mínimo las láminas desarrolladas lo que hay esté lleno. ¿Sí? Pero no estudiéis de mis láminas son un apoyo, estudiad de los libros, que para eso os los puse. Ahora, la diferencia que hay entre Least Unit Cost y Silverymil es que el promedio se calcula por unidad. Entonces, en la semana 1, ¿cuál es la cantidad de unidades que están involucradas en esta compra? La demanda de 1. Vale. En la semana 1 más la semana 2, ¿qué unidades están involucradas en esos costos? En el costo que está en el numerador. Pues demanda de 1 más demanda de 2. ¿Sí? Y en la semana 1 más la semana 2 más la semana 3, pues las 3 demandas. Obviamente alguno me dirá, profe, esto es mucho más difícil de calcular de memoria. Obvio.
¿vale? Porque estos valores de aquí del numerador los tengo rápidos porque los calculé antes, que nadie se crea que los estoy calculando de golpe, los calculé aquí. Sí, por tanto son 100, 200, 300 y arriba eran 450. Pero la del numerador genera unas divisiones que son un poco incómodas. O sea, este ejemplo yo he escogido unos numeritos que sean bonitos para que sea fácil. 100 entre 100, 1. 200 entre 200, 1. Pero el 300 entre 250, a alguno de vosotros ya le crearía problemas. ¿Sí? Esto es 6 quintos. Es 1,2. Y 453 300 es 1,5. Vale. Fijaros que ahora que he calculado estos costos, vuelvo a poder hacer lo de antes. No tengo por qué quedarme, me tengo que quedar con el menor. El primero antes de que crezca. ¿Y cuál es el primero antes de que crece? Este. Sí, por tanto, compraría esto. Y fijaros que este cálculo que he hecho aquí no era necesario, no tendría que haberlo hecho. ¿De acuerdo? Hubiera comprado semana 1 más semana 2 y ahora me hubiera encontrado que nadie me lo pida porque no quiero hacerlo. Semana 3 más semana 4, semana 3 más semana 4 más semana 5. ¿De acuerdo? Y hubiera tenido que hacer esta evaluación. And so on. ¿Sí? Fijaros que la regla ha modificado la solución adoptada, lo cual es lógico porque es una heurística. Entonces, como es una heurística, no tengo ninguna verificación de optimalidad ni nada de eso. Es simplemente la heurística y la heurística dice, yo creo que es esto. ¿Sí? Y puede ser que sea eso o puede ser que no. ¿De acuerdo? En este caso, Least Unit Cost da mejor solución que Severin, pero yo lo sé porque más sabe el viejo por diablo más sabe el diablo por viejo que por diablo. Entonces, cuando llevas 20 años explicando esto, al final ves los problemas, ves el matrix que hay detrás, ves los numeritos, no ves las imágenes. Entonces, yo sé que esta es mejor, pero no tendríais por qué saberlo y no tiene por qué ser siempre igual ni así. ¿De acuerdo? Muy bien. Profe, pero Dime. ¿esta solución es mejor dependiendo de la cantidad de periodos o siempre es No, mejor para para este? este juego de datos es mejor, Ya, perfecto. pero para otro juego de datos podría ser otra. ¿Sí? Ahora, fijaros que la gran idea de este método es que, esto yo no sé si os lo explicaron en su momento en gestión de operaciones avanzadas, no tenéis por qué haberlo asistido porque hay una persona que no ha asistido y tiene que entenderlo igualmente, es que esta metodología cumple una cosa que se llama Rolling Horizon. Cosa que el programa entero no tiene por qué. ¿Vale? ¿Qué es un Rolling Horizon? Yo tengo datos, yo qué sé, por ejemplo, de 5 semanas. Y aquí tomo una decisión. ¿Sí? Pero no es que tome una decisión por 5 semanas. Resulta que después llega la semana 2, la semana 3, la semana 4, la semana 5 y la semana 6. Y este problema es idéntico al anterior, pero ya he tomado algunas decisiones. Y fijaros que no es exactamente el mismo, porque estoy tomando la semana 6. Pero la semana 6 es el equivalente a la 5 es el equivalente a la 4, y ahora tengo el mismo problema, pero con la semana 3, la semana 4, la semana 5, la semana 6 y la semana 7. Y tengo el mismo problema con la semana 4, la semana 5, la semana 6, la semana 7 y la semana 8. Ahora, pensad en un problema de MRP. ¿Qué tipo de industria os explicaron, os deberían de haber explicado que funciona el MRP? Pues son industrias generalmente en sectores
en los cuales se produce, se manufactura. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en una ocasión me explicaron una pesadilla, porque cuando me lo explicaron yo dije, eso es una pesadilla, en la fábrica que hace pisco de Cencosud. Vale, pues la fábrica que hace pisco de Cencosud utilizaría un MRP para resolver los problemas de producción de botellas de pisco, y ahí tendría el nivel de arriba, que serían los diferentes tipos de pisco que hay, y después tendría abajo otro nivel, que sería las botellas, las etiquetas, el no sé qué, bla, 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 y todos los niveles que llevan al escandallo de hacer una botella de pisco. Cada uno de estos problemas, de cada uno de esos niveles de la tableta que determina cómo se tiene uno que proveer, por ejemplo, de botellas de cristal para el pisco, representaría un problema como el que habéis visto. Y ese problema se resuelve cada semana. Cada semana decides lo que quieres hacer esa semana, pero lo que decides hacer esa semana tiene impacto en semanas posteriores. Ahora bien, tiene un impacto que llega hasta un horizonte, por ejemplo, en este caso de 5 semanas, pero eso no significa que la semana que viene no tenga que considerar el problema, ni que tenga que considerar el problema de cada 5 semanas, de 5 semanas en 5 semanas. No, cada semana considero el problema pensando en la decisión que tomé la semana anterior. ¿De acuerdo? Y eso, a efectos prácticos de este problema o de este método, contribuye porque en el primer paso he escogido lo que hago la semana 1. El segundo paso y el tercer paso son irrelevantes para este enfoque. No me importa. Porque cuando tenga que tomar una nueva decisión en la semana 4 no tendré solamente 2 semanas de información. Tendré la información de la semana 4, la información de la semana 5, la información de la semana 6, la información de la semana 7. ¿Y qué ha pasado durante la semana 1, la semana 2 y la semana 3? No sé, a lo mejor he tenido un problema de producción y tengo más botellas de las que tocan porque no he podido vender todo. Yo qué sé. ¿De acuerdo? Por tanto, la heurística es una heurística, tiene los problemas que tiene una heurística, pero también tiene las ventajas de lo que os estoy comentando. No es necesario hacer algunas cosas. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, a mi modo de ver, las heurísticas es lo que hace un hombre desesperado o una mujer desesperada. Y no estoy diciendo que es lo que hacen en mujeres desesperadas, pero es lo que yo hago. Así que yo debo ser alguien que está al borde de la desesperación. Vosotros lo que deberíais de hacer, o lo que uno supondría que debería de hacer, es lo que le han explicado en clase. ¿Cierto? La mayoría de vosotros habéis pasado por un montón de cursos y seguro que tenéis algún compañero que ha dicho, es que esto no me lo han explicado en clase, por tanto no tengo por qué hacerlo. O si no me lo han explicado, yo no tengo por qué saberlo. ¿No? Pues entonces, por la misma regla de 3, lo que te han explicado en clase es lo que tendría que hacer. Y todos, excepto una persona que ya me comentó que tenía un problema con eso y le pasé material para que lo mirara, porque es necesario que él tenga esa información, todos los que habéis hecho civil industrial habéis hecho un curso que se llama Investigación de Operaciones. Y en este curso que habéis hecho, que se llama Investigación de Operaciones, os han explicado una cosa que sirve para resolver este problema que se llama programación dinámica. ¿Sí? Y tenéis la mala suerte, o la buena suerte, no sé, si a alguien le gusta la programación dinámica, tenéis la buena suerte de que yo trabajo mucho con programación dinámica. Entonces, como trabajo mucho con programación dinámica, tengo una cierta tendencia a pedir cosas de programación dinámica. ¿Sí? Vamos a ello.
¿cómo se explica en la programación dinámica en investigación de operaciones? ¿O cómo se resuelve este problema desde un punto de vista de programación dinámica naif, básico? Bueno, pues el método que os explican en en investigación de operaciones es que la programación dinámica se empieza desde el final. ¿De acuerdo? Entonces, como se empieza desde la condición de final, tú sabes que al final del todo la solución óptima tiene inventario cero. ¿Sí? Si alguien no lo tiene claro, que me lo diga. Pero en teoría todo el mundo en este problema, por una pregunta que hizo uno de vuestros compañeros, dijimos que no era necesario comprar más, pues entonces al final acaba siendo inventario. Y ahora, al principio de la semana 5, tú puedes estar en varias condiciones. Puedes estar sin inventario, o con inventario 1, o con inventario 2, o con inventario 3, o con cualquier cantidad de inventario hasta inventario 210, que es la demanda de la semana 5. Entonces, si tú empiezas con demanda 210, tu solución óptima es no comprar. Si empiezas con inventario 0, tu solución óptima es comprar 210. Si empiezas con inventario 1, tu solución óptima es comprar 219. Si empiezas con inventario 2, tu solución óptima es comprar 218. ¿Sí? Y ahora, para calcular el costo de esto es muy fácil. K más 0 por H. ¿Sí? ¿Todo el mundo lo tiene claro? ¿Os ha quedado claro esta parte hasta aquí? Vale. Ahora, el problema de la programación dinámica es que la forma de pensar es al revés de cómo piensa la gente normalmente. Y eso implica que en vez de ir de delante para el final, de la semana 1 hasta la semana 5, que es lo que hemos hecho con la heurística, vamos al revés, vamos de la semana 5 desde el final hasta el principio. Por lo tanto, como vamos hasta el principio, la siguiente cosa que vamos a tener que poner es el principio de la semana 4. ¿Vale? Y ahora, ¿cómo me puedo encontrar al principio de la semana 4? ¿Qué es lo que hace que la programación dinámica sea un poco compleja? Pues puedo tener muchísimas variantes. Puedo tener inventario 0, puedo tener inventario 1, puedo tener inventario 2, puedo tener inventario 3, puedo tener inventario 4 y así sucesivamente hasta tener inventario 260, que es tener toda la demanda para la semana 4 y toda la demanda para la semana 5. ¿De acuerdo? Y ahora, si yo tengo inventario 260, mi solución óptima es no comprar, porque es la única manera de llegar a inventario 0. Pero si tengo 0, y es la única fórmula larga que os voy a poner, ¿vale? Si tengo 0, es la única que voy a poner, pero no significa que es la única que exista. Existe una para 0, una para 1, una para 2, una para 3, una para 4, una para 5, y así sucesivamente hasta una para 259. Hay muchas. ¿Vale? Pero si yo empiezo con inventario 0 la semana 4, tengo las siguientes alternativas. Comprar 50, comprar 51, comprar 52 y así sucesivamente hasta comprar 260. Vale. ¿Alguien me puede decir por qué cree él que